Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a ver en qué consiste la simetría par. Se dice que una función f de x tiene simetría par o es simétrica con respecto al eje y cuando al doblar la gráfica a lo largo del eje y se superpone la parte izquierda con la derecha. Esa sería la forma gráfica de identificar una función par. Cuando se superpone la parte izquierda con la derecha, al doblarlo a lo largo del eje y, en realidad, desde el punto de vista matemático, lo que se está cumpliendo es que f de menos x está a la misma altura, es decir, vale lo mismo que f de x, que lo vemos aquí. F de menos x sería este valor y f de x sería este otro. Todo eso para todas las x del dominio. Esta es la condición para que una función sea par, que f de menos x sea igual a f de x. Vamos a resolver un ejemplo. Dada la función f de x que figura ahí, vamos a comprobar si tiene algún tipo de simetría, si tiene en concreto simetría par. Empezamos siempre calculando f de menos x. Vamos a la función y en cada una de las x que aparecen en la función abrimos un paréntesis. Y en ese paréntesis sustituimos menos x, que es lo que estamos calculando. El siguiente paso, operamos. Aquí nos quedaría menos 2x al cubo, menos x, y en el denominador menos x a la quinta, menos 3x. Si numerador o denominador fueran idénticos al de la función, no los tocábamos. En este caso ninguno de los dos coincide, podemos ir un paso más allá sacando factor común signo menos tanto en el numerador como en el denominador. Y pasaríamos a obtener la expresión que tenemos aquí. Los signos menos se nos simplifican y lo que obtenemos es que f de menos x vale exactamente lo mismo que f de x. Por lo tanto, tenemos una función con simetría par. Y aquí podemos apreciar la gráfica de la función que estábamos estudiando. Se dice que una función tiene simetría impar cuando los valores de una x positiva coinciden con los valores de la misma x negativa, pero con el signo contrario. Es decir, cuando se cumple f de menos x es menos f de x para todas las x pertenecientes al dominio. Como se aprecia en la gráfica, para una x cualquiera, su correspondiente valor sería f de x. Para la misma x con valor negativo, menos x, este sería su valor. Estos dos valores son igual, en valor absoluto, igual de grandes, pero uno es positivo y el otro es negativo. A continuación resolvemos un ejemplo, estudiamos la simetría de la función, igual que hicimos para las funciones par, sustituimos f de menos x. En cada una de las x que figuran en la función sustituimos menos x. Como siguiente paso operaremos y nos quedaría menos x al cubo, menos 2x y sacaremos factor común de signo menos si fuese necesario como último paso. En este caso se simplifican los signos menos y lo que nos queda es menos f de x. Es la misma función original multiplicada por menos 1. Por lo tanto, tendremos simetría impar. En la gráfica se muestra la función y vemos que existe simetría impar. Otra forma de reconocer las funciones con simetría impar es poniendo la curva boca abajo. Si obtenemos exactamente la misma representación gráfica, es que la función tiene simetría impar.
A continuación vemos un ejemplo en el que la función está definida como x al cuadrado más tangente de x. Si pretendemos estudiar la simetría, sustituiremos en primer lugar calcularemos en primer lugar f de menos x. Operaremos a continuación, nos quedará x cuadrado, la tangente de menos x es igual que menos tangente de x. Esto no es igual a f de x y si sacamos factor común signo menos, tampoco coincide con menos f de x. Por lo tanto, la función es asimétrica. A continuación vemos una función con simetría par y qué es lo que ocurriría con cada uno de los valores de x y de menos x a lo largo de todo el dominio. En este segundo ejemplo vemos una función con simetría impar y vemos cómo los valores de la función para las x positivas son positivos en este caso y para las x negativas el mismo valor pero negativo. Y aquí tenemos un tercer ejemplo de una función que carece de simetría. Vemos cómo para distintos valores de x positivo y negativo los valores correspondientes de la función no tienen nada que ver unos con otros, por lo tanto asimétrica.